Bueno, buenas tardes. Le damos la bienvenida a todas las personas que están en esta sala. Vamos a continuar con el ciclo de conferencias del Congreso Mundial de E-Learning en la edición número 3. En este caso nos van a exponer Paola, que es docente universitaria y ha participado en el coordinado de procesos de enseñanza, aprendizaje a distintos niveles, formación reglada y no reglada, formación del profesorado de la empresa, con publicaciones en congresos, libros y revistas científicas. Ha desarrollado el diseño y la elaboración de materiales multimedia y gestión de plataformas de formación. La acompaña José Rodríguez, se ha dedicado al desarrollo profesional orientado a la formación de docentes en diversos niveles y modalidades del sistema educativo reglado y en especial en la actualidad en el área de educación personalizada. Estimada Paola, te paso el control y comenzamos. Estupendo, pues muchísimas gracias Gustavo, Carmen y Claudio. Bueno, pues a todas las personas que hacen posible el Congreso Virtual Mundial de E-Learning, que bueno, pues este año nos incorporamos con muchísima ilusión, mi compañero José y yo, y la verdad que pues nos ha hecho muchísima ilusión poder compartir esta ponencia en el Congreso, porque pues ha surgido de la comunicación entre ambos, ¿no? De la forma de evaluar a los alumnos y demás, hemos, bueno, pues ido ideando una forma para que nuestro trabajo sea pues más práctico, más sencillo, pero a la vez que el alumno tenga un buen feedback. Entonces, un poco me gustaría comentarles de dónde surgió la idea de esta ponencia de rúbricas para la evaluación de actividades y retroalimentación formativa online. Un día conversando con mi compañero, bueno, nosotros en la universidad le llamamos Argenis, ¿no? Le comentaba yo, pues, cómo hacíamos un poco la corrección de las actividades y tal, porque con el volumen tan alto de alumnos que podemos llegar a tener, dar retroalimentación pues, a cada alumno en función de sus resultados resultaba a veces una labor que requería mucho tiempo. Y entonces, pues fuimos pensando la forma en la que pudiéramos hacerlo de otra forma. Y yo, pues desde que lo hemos ido situando, cada vez que lo comento con colegas, amigos y demás, me dicen, Paola, es que esto hay que contarlo, hay que la gente lo sepa porque al final es algo muy práctico y que sirve mucho. Entonces, es cierto que esta ponencia, pues sí que tiene un sustento teórico fuerte, pero la parte práctica, la idea es un poco desde el punto de vista de la formación como docente, ¿no? Pues dicha esta introducción, quiero pasarle el control a mi compañero Argenis para que pues él les cuente la primera parte, ¿no? de la exposición. Hola Listo. Paola, te voy a pedir que pases las diapositivas. Por alguna razón no me aparece acá el panel de pasarlas. A partir de ahora ya las puedes pasar tú, después tendrás que pasarme de nuevo el control a mí. Sí, pero no me aparece el control aquí en pantalla por algo en... Vale, pues te las paso yo, no hay problema. ¿Me vas diciendo? Sí, Listo, listo, puedes pasarla. hecho. Bien, buenas tardes a todos, muy buenos días según el lugar donde estéis. El contenido de la presentación, la primera parte vamos a hacer unas consideraciones teóricas y el sustento empírico también de las rúbricas. Y en la segunda parte, que lo va a desarrollar Paola, la elaboración de rúbricas para la realimentación, cerrando con unas conclusiones. ¿Pasamos? ¿Qué es una rúbrica? Si revisamos las referencias sobre rúbricas, encontramos múltiples definiciones. Esta es una muy pragmática incluso. Bocar afirma que la rúbrica consiste en un conjunto de criterios, quedémonos con esa idea, criterios, para valorar el trabajo de los estudiantes. Y esto va a incluir una descripción de qué, descripción de niveles de calidad en el logro de esos criterios. Entonces, dos grandes elementos a tener en cuenta. Criterios y niveles.
Perdón, deja la anterior. Sí, perdona. Sí, y referimos que que las rúbricas las vamos a entender como instrumentos de evaluación, recursos de evaluación. Y dejemos esa idea, indican criterios. Podemos pasarla. Aquí tenemos un ejemplo de una rúbrica. Podemos ver un conjunto de criterios en la columna y en la primera columna, y en las siguientes, que está mostrando ahora, que se está mostrando con el puntero, vemos la gradación de esos criterios. Y esto es lo interesante un elemento clave interesante de la rúbrica. Una competencia, un logro, se puede desglosar en un conjunto de criterios y, para esos criterios establecer un gradiente. Entonces, no se trata de una evaluación todo o nada, sino que permite valorar el alcance del estudiante, el logro de la competencia. ¿Pasamos? De la rúbrica, o sea, la rúbrica la hemos caracterizado como una herramienta, como un instrumento de evaluación. La evaluación, todos hemos sido evaluados en algún momento, es un acto cotidiano en nuestros sistemas educativos, pero además es uno de los aspectos clave de ese proceso educativo. ¿Y qué encontramos en la investigación? Y esto llama bastante la atención, que la evaluación tiene una fuerte incidencia en el rendimiento académico, tiene una fuerte incidencia en las decisiones que toman los educandos. ¿Para qué? Para focalizar el centro de interés a estudiar y organizar la actividad de estudio. Esto se ha encontrado sistemáticamente en diferentes investigaciones. Aquí citamos dos de ellas. ¿Qué modalidades de la evaluación podemos referir? La evaluación sumativa, que es la tradicional, que se sitúa al final del proceso de un ejercicio o de un lapso de estudios. Por ejemplo, la evaluación final del curso, la evaluación que cierra un semestre o un cuatrimestre. Pero esta no es la única forma de abordar la evaluación, como todos sabemos. También tenemos la evaluación formativa. Esta evaluación formativa, para que sea realmente formativa, decimos que en ella se manifiesta una información para el estudiante, en ella se aporta una información al estudiante. Él recibe un feedback sobre su actuación que le permite regular, mejorar su desempeño. Sobre la evaluación formativa se ha insistido mucho. Y la clave, uno de los aspectos clave que destaca la investigación para ilustrar, destacar el valor de la evaluación formativa es el feedback. Seguimos. ¿Cómo definimos el feedback o realimentación? Es la información de retorno que damos al estudiante, es la información proporcionada por un agente en relación con aspectos del rendimiento o la comprensión. Esa referencia que tenemos allí, la de Hattis y Timperley, van a una investigación muy importante, muy interesante. Yo sugiero que la reviséis, está en las referencias. Se llama El poder del feedback. Hattie hizo una investigación, se hizo un metaanálisis de diversos trabajos del área y encontró que el feedback era uno de los elementos que más incidía sobre el rendimiento académico. Y esta investigación, por cierto, es una de las más referidas, está entre las 10 más referidas en la revista en la que se publicó. ¿Seguimos? Si unimos este elemento si unimos lo que hemos referido sobre la evaluación formativa y
ese punto clave que es el feedback, tenemos que las rúbricas aportan realimentación al estudiante. Entonces decimos, el feedback tiene el propósito de disminuir. ¿Y cuál es el propósito? Disminuir la discrepancia, la brecha entre la actuación que tiene el educando y la que se desea alcanzar. Y las rúbricas van en esta dirección. ¿Por qué? La rúbrica da información al estudiante respecto a su actuación. Indica el gradiente en el cual ese logro de la competencia, esa conducta esperada se ha alcanzado o la comprensión de algún tópico se ha alcanzado. ¿Seguimos? ¿Qué aporta la rúbrica? Cuando una rúbrica está bien elaborada, decimos que ofrece indicadores claros. Tomamos la ejecución de una actividad, la comprensión de un contenido y le damos indicadores respecto a qué significa o qué se entiende por el logro completo de la competencia y cuáles son los gradientes en los cuales esta competencia se puede manifestar. Esto también proporciona, y lo que nos muestra la investigación es que esto proporciona información para la regulación, para la autorregulación. Si relacionamos esto también con otros elementos como es la metacognición, vemos que con las rúbricas y con los recursos de evaluación, estamos contribuyendo a que el alumno regule sus procesos de estudio y regule sus procesos de comprensión. Al estudiante que aporta al docente, si esto lo aporta al docente, ¿qué aporta al estudiante? ¿Qué aporta al docente? Al docente esto permite al docente comunicar sus niveles de logro. ¿Okay? Y por otro lado, o sea, comunica niveles de logro del estudiante y comunica también y permite al docente valorar, realizar ajustes en el proceso. ¿Seguimos? Cuando vamos a la educación online, ¿qué nos indican las investigaciones respecto al feedback, las rúbricas y la educación online? Se han explorado en áreas muy importantes del trabajo online. Todos los que han participado, todos los que hemos participado también de la educación online, sabemos que los foros son uno de los escenarios en los cuales se establece interacción entre los estudiante, docente. Es una de las vías de comunicación más importantes en las aulas virtuales. ¿Y para qué han mostrado utilidad? Para valorar la intervención en los foros. Con todos estos elementos, tengamos presentes no solo dar una calificación respecto al foro, sino que nos permiten orientar al alumno en la evaluación, cómo ha sido su intervención, cuáles son los aspectos que destacan en ellos. Podemos destacar dentro de la rúbrica si ellos han establecido y cómo ha sido la relación que han establecido, valga la redundancia, con los compañeros. Igualmente, se ha encontrado que las rúbricas, esta forma de evaluación, incrementa la satisfacción por la participación. Y también otro elemento que se ha estudiado en los foros y en general en la educación online, reducen la incertidumbre. Uno de los elementos que se encuentran al valorar la educación online es mucha angustia de los estudiantes respecto a qué es lo que se espera de ellos, qué es lo que es una buena ejecución para ellos. El foro es como una intervención en clase y la rúbrica le aporta al estudiante una información bastante precisa sobre su actuación. Entonces, por eso se incrementa la satisfacción y se reduce la incertidumbre respecto a ella.
El último elemento que nos interesa destacar de este paseo por la teoría tiene que ver con la educación personalizada. Los fundamentos de la educación personalizada, que en nuestro caso particular pretendemos compartir y que esté imbuida en el diseño de la rúbrica, es que se centra en los procesos centrarnos en los procesos formativos en la actividad del alumno. Promover la participación activa y voluntaria del educando. La rúbrica orienta la acción del estudiante. Igualmente, una concepción de la persona, que se comprometa a toda la persona, que también en el conjunto de actividades que se proponen, incluyamos actividades que generen, actividades problemáticas, actividades que generen que generen procesamiento de alto nivel, que sean significativas para ellos. Bien, si puedes bajarla, ya. Visto muy grosso modo y también de manera muy rápida los fundamentos teóricos, pasamos a la elaboración de las rúbricas y los pasos a seguir para diseñar las rúbricas, y esto va a estar a cargo de Paola. Bien, pues con este paseo por, digamos, de dónde parte el realizar una rúbrica y por qué la rúbrica es importante, teniendo en cuenta que el estudiante es un ser que no solamente es una persona que piensa, sino que también es un ser corporal, un ser afectivo, un ser que tiene una voluntad. Entonces, teniendo en cuenta que hay que buscar la forma en la que respondamos a todo lo que la persona es, situamos las rúbricas como una forma de valorar de forma más globalizada. Lo que voy a compartir con ustedes a continuación es, digamos, un poco una forma práctica de diseñar la rúbrica, porque todo diseño exige un ejercicio de reflexión previo. Pero si estas reflexiones las sistematizamos, entonces vamos a poder establecer patrones para cuando haya futuras ocasiones referido a la misma situación. En este caso puede ser pues ese proceso de enseñanza-aprendizaje por el que los estudiantes de las distintas universidades, sea la nuestra o sea de cualquiera, pasan. Para poder hacer este ejemplo, antes de empezar, sí quiero pedirles una disculpa porque teníamos pensado que el sistema nos dejara compartir pantalla y poder presentar el sistema de Excel, que es el que proponemos nosotros, pero como el sistema no nos permitía esta forma de proceder, lo que he hecho ha sido un conjunto de pantallazos que, si bien es cierto estéticamente, pues demeritan un poco la presentación, pero que creo que me pueden ayudar para explicar cómo se realiza este ejemplo para realizar las rúbricas, ¿vale? Si nosotros tuviéramos que decirle a un alumno todo este comentario referido a una exposición oral, probablemente si tenemos una gran cantidad de alumnos, tras las exposiciones tardaríamos probablemente mucho tiempo en redactar todo esto para cada alumno. En este caso, por ejemplo, es un alumno que lo ha hecho medianamente bien porque ha obtenido un 7 de 10. Pero si un alumno lo hace, por ejemplo, estupendamente bien y ha obtenido una presentación muy buena porque tiene una buena dicción, porque tiene una buena forma de presentar, porque ha utilizado muy bien gráficos o una pizarra y porque ha tenido una buena velocidad en su exposición, etcétera, todos los criterios que uno pueda fijar cuando podemos darle una retroalimentación a un alumno, escribir todo esto o incluso decírselo llevaría un tiempo que cuando tienes un volumen alto de alumnos pues sería mayor. Por ejemplo, en el caso de que fuese un alumno que lo ha hecho bastante, o sea, evidentemente mejorable, que ha obtenido, imagínense, un 1/10,
pues explicarle todas las razones por las que lo ha obtenido nos llevaría bastante tiempo. Incluso si quisiéramos fijar pues mensajes oye, te recomiendo esforzarte más, ¿no? El trabajo es mejorable, pero ánimo para la siguiente, ¿no? Si tuviéramos que describir todo esto, igual nos llevaría más tiempo. Entonces, bueno, el sistema que proponemos es una forma de automatizar, pero también tener en cuenta todo lo que la persona es. En este sentido, este es otro de los pantallazos que demuestran la forma de proceder. Aquí, en esta columna verde, lo que hacemos es situar la puntuación que ha obtenido el alumno y el sistema automáticamente, con unas fórmulas que al final de esta presentación les voy a mostrar, va generando el comentario que nosotros le damos al alumno en función de los distintos criterios que nosotros fijamos. ¿De acuerdo? Este sería lo que hubiera obtenido, por ejemplo, imagínense que tuvo un 1 en claridad expositiva, pero el discurso fue manifiestamente poco estructurado y, bueno, pues el resto de los criterios los ha tenido bastante bien. En el caso de un alumno que lo haya hecho estupendamente, pues tiene 2 en todo. Si un alumno, el que lo ha hecho, pues a lo mejor lo único que ha tenido medianamente bien fue la presencia física, pero el resto de los criterios son manifiestamente mejorables. Bien. Vistos los pantallazos, voy a ir explicando cómo se construyen un conjunto de tablas para llegar al resultado final, que es esto, los comentarios automatizados. La primera tabla que hay que construir es identificar cuáles son los criterios y las calificaciones que le vamos a dar al alumno para, en este caso es una exposición oral, pero podríamos perfectamente situar la rúbrica para evaluar las participaciones en un foro, para evaluar un trabajo concreto que tenga que realizar el alumno, en fin. Podríamos situar distintas ejecuciones del alumno para poder diseñar las rúbricas. En este caso, plantearemos el ejemplo de la exposición oral. Y decimos, bueno, pues, ¿cuáles van a ser los criterios que yo voy a tener en cuenta a evaluar? Y en este caso situamos 5 de ellos, con una puntuación máxima, un criterio de calificación máximo de 2 y mínima de 1. De modo que tendríamos 5 indicadores y luego, digamos, 3 posibles puntuaciones para cada uno de los criterios. Establecidos cuáles son los criterios de calificación y los criterios de evaluación, entonces habría que fijar cuáles serían las conductas que le darían al alumno una puntuación u otra. Decimos, pues bueno, en claridad expositiva, ¿qué significaría que un alumno obtuviera un 0, por ejemplo? ¿Cómo el alumno tendría que comportarse para obtener un 1? ¿Qué tendría que haber hecho para obtener el 2? Y en ese caso se sitúan todos los comportamientos para cada uno de los criterios establecidos. En la tercera tabla, lo que tendríamos que fijar son aquellos mensajes de retroalimentación. En este sentido, la pregunta clave sería, ¿qué le vamos a decir a un alumno que ha obtenido, que ha presentado esta conducta que yo marco aquí? ¿Qué le diría yo a ese alumno? Pues eso hay que situarlo en el mismo sitio. Es una forma de proceder como si fueran capas. Si alguno maneja, por ejemplo, Photoshop, estaría a lo mejor recordando, ¿verdad?, cómo cuando uno oculta una capa o sobrepone otra, le permite ver información o ver otra forma de proceder. Pues esto estamos manejando de la misma forma. Esta es la capa, digamos, la tabla de la retroalimentación, que sitúa los mensajes que le vamos a decir al alumno si se comportó de una cierta forma para cada uno de los criterios. En este caso hemos dicho claridad expositiva, lenguaje no verbal, estructura del discurso, apoyos visuales y contenido de la exposición. Así que nosotros con estos criterios diríamos, bueno, pues
lo que hay que hacer para la próxima vez, por ejemplo, sería estructurar el discurso de una mejor forma, porque a lo mejor no has tenido una introducción, un desarrollo y unas conclusiones, por ponerles un ejemplo, ¿de acuerdo? Todos los ejemplos van a estar en el paper en cuanto lo publiquemos, van a estar allí para que lo puedan revisar con más calma. Esta sería la tabla, las fórmulas, como hay que establecerlas en el sistema. Voy a intentar ampliar un poco para poder visualizarlas. Si se fijan, tenemos criterio A, criterio B, criterio C, criterio D y criterio E. En este caso están los 5 criterios con las puntuaciones correspondientes. Por cierto, hay una errata en las diapositivas. Esto sería un 2, este también y este también, ¿vale? En el paper van a estar bien porque nos hemos dado cuenta y lo hemos cambiado. Y estas serían las fórmulas que habría que introducir en el sistema para que nosotros tuviéramos dentro de los comentarios que hay que establecer un sitio en el cual el sistema va a decir, oye, pues si en esta columna encuentras un 0, pues escribe lo que tú tienes aquí. Si en esta columna encuentras un 1, escribe lo que tienes aquí. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Al final, obviamente, pues podríamos situar la suma de las puntuaciones para tener una columna de un sitio donde fijar el comentario. Y aquí hay una cosa muy importante. Cuando nosotros hacemos esta tabla, hay que incluir una columna adicional donde vamos a fijar ese mensaje de apoyo para aquellos alumnos que, pues, a la hora de establecer la puntuación, vemos, bueno, pues, ha obtenido, sumando todos los criterios, pues, ha obtenido, vamos a suponer, un 8. Bueno, pues, a lo mejor a quien ha obtenido un 8 sobre 10, le diríamos, este es un trabajo mejorable, pero es bueno, pero puede mejorar. Así que le pondríamos un 1 aquí para que se fije este comentario. Si alguien lo ha hecho estupendamente, ¿no? Que ha obtenido un 8,5, 9 o 10, pues, oye, te felicito, continúa con ese buen trabajo porque lo has hecho fenomenal. En cambio, aquellas personas que hayan obtenido, pues a lo mejor de 6 hacia abajo, incluso aquí en España la calificación de suspenso es de 5 hacia, o sea, de 5 hacia abajo, ¿no? Ahí podríamos poner, pues, te recomiendo mejorar, ¿no? Aquí ya tendríamos que escribir alguna cosa particular, probablemente, ¿no? Con esto, entonces, nosotros situaríamos una forma de proceder no solamente automatizada, sino también personalizando la forma en la que nosotros nos acercamos a los alumnos. Porque para nosotros, personalizar la educación supone centrar al estudiante en quién él es como persona. Por eso es necesario situar, pues, cuáles son los criterios claros en la evaluación. Esos criterios claros van a permitir, incluso si nosotros a lo mejor la tabla donde situamos los comportamientos se le puede dar al alumno para que sepa por qué se espera de él, como comentaba mi compañero. Una vez que el alumno sepa qué se espera de él y cuál es el comportamiento que debe presentar, no, podríamos, como les digo, situar aquellas conductas, aquellos comportamientos esperados para que el propio alumno regule su propio proceso y sepa hasta dónde se le va a exigir, ¿no? De modo que entonces nosotros como profesores podremos proporcionar a los estudiantes ese feedback adecuado a su aprendizaje desde el punto de vista de su progreso académico. Perdón. Y para finalizar, entonces, para nosotros la investigación aporta evidencias, bueno, pues la investigación que hemos hecho de corte teórico aporta evidencias para considerar las rúbricas para fines de evaluación formativa en entornos online, fomentando una educación personalizada, ¿no? Una educación donde no solamente hagamos comentarios de forma individual, sino también situando la motivación, todo lo que la persona es en su ser. Finalmente, también dentro de la presentación hemos querido incluir el conjunto de referencias para que, bueno, las pudieran tener como
como apoyo. En cualquier caso, como estarán también en el paper, pues podrán ahí acudir. Sin más, pues doy el paso a las preguntas que pudieran hacer. Claro, hasta ahora no hemos comentado el chat. Queremos agradecer a toda la organización, a Gustavo, a Claudio y a Carmen, y bueno, a todos los que se han conectado ahora y nos han escuchado, y esperamos que pues esta exposición les haya bueno, pues dado una forma de trabajar que les pueda aportar algo nuevo en su práctica docente para quienes están en contacto con alumnos. Dejo entonces el micrófono, no sé si Claudio o Carmen pasarles el control o... Sí, tenemos algunas preguntas. Muchas gracias por tu excelente exposición. Te voy a leer las preguntas que van llegando. La primera pregunta la realiza Jaime y indica sobre las tablas de automatización de comentarios. ¿Se podría adaptar este sistema a algún LMS para e-learning por algún tipo de sistema SCORM? A ver, desconozco el lenguaje de programación que se requiera, pero me parece que sería estupendo, porque entonces podríamos enlazar los sistemas para que la forma de proceder esté, en vez de copiar y pegar los comentarios como nosotros los hacemos en nuestra universidad, pues poderlos, ¿no? Incluir dentro de un SCORM sería fabuloso. O sea, yo creo que ese sería el siguiente paso a dar en esta forma de trabajar, una vez que decidimos los criterios y demás. ¿Qué inconveniente tendría? Pues que nos centramos solamente en lo que el sistema permitiera. Es decir, si el sistema solamente va a permitir 5 criterios, pues no habría, o sea, tendríamos un lenguaje de programación quizá mucho más complejo para situar más criterios o para situar una puntuación distinta. Yo creo que sería, vamos, estupendo. Desgraciadamente yo el lenguaje de programación no conozco, pero estoy convencida que si hay algún experto aquí que sepa un poco de ello, con las pautas que he dado, altamente probable se pueda manejar, claro que sí. Bien, esa es la única pregunta que tenemos. Ampliamos unos 2 minutos más. Si hay alguna otra pregunta del auditorium. Y también, bueno, mi compañero sigue teniendo el micrófono activo, con lo cual él también, si quería compartir algo más, José, adelante también. Sí, o algún comentario, algo que le interese al grupo. ¿Algo más, José, que tú quieras aclarar sobre la ponencia? Sos bienvenido. Si bien, mira, recomendar, sugerir, tenemos el escrito, ahí se abunda mucho más en lo que hemos comentado en una exposición muy breve del tema. Es un tema muy amplio que creo que está tomando mucha actualidad y se está estudiando con ahínco. Ahí tenemos otra pregunta de Angélica. El uso de rúbricas en la educación es muy práctico en 2 momentos. Antes de la tarea para saber qué se solicita y después para que el alumno conozca sus puntos de mejoras y en aquello en lo que es hábil. Sí, de hecho es así, es decir, en el momento en el que uno programa la enseñanza para el aprendizaje, si uno fija los objetivos de forma operativa y lo más desde el punto de vista de la actividad que se va a tomar como, o sea, esa conducta observable, si se va a tomar como prueba de que el alumno ha alcanzado un objetivo, entonces las rúbricas tienen una cabida
perfecta, porque ahí es donde el alumno sitúa perfectamente en hasta qué punto se alcanza un objetivo o no, y en qué tendría que mejorar caso de no haberlo conseguido. Efectivamente, es así. Bien, hay una felicitación a los expositores. La rúbrica es un excelente recurso para promover en los estudiantes la autorregulación. Sin embargo, ¿cómo logran que los estudiantes vean la importancia de la rúbrica? ¿Hay algún hay algún proceso de introducción previo? Pues la verdad es que sería súper interesante incluirlo dentro de las guías didácticas o de las, digamos, de la presentación de la propia asignatura, ¿no? De hecho, bueno, en la universidad donde Argenis y yo trabajamos, en la Universidad Internacional de La Rioja, todos los alumnos, por ejemplo, que hacen el trabajo fin de grado, la rúbrica está disponible para ellos y ellos tienen en el aula virtual, la pueden consultar y pueden ver cuáles son las características de un trabajo aprobado, cuáles son las características de un trabajo suspenso y cuáles serían las características de un muy buen trabajo. Entonces, esto, digamos, a nivel de trabajo fin de grado, en la universidad sí que se pone en marcha. Y, perdón, te añado que incluso la rúbrica va tanto para el trabajo de fin de grado escrito como para la presentación. Entonces el alumno puede ir orientándose, se va orientando bastante bien respecto a lo que se espera de él y a los aspectos que él tiene que destacar e incluir en el trabajo de fin de grado. Cuando revisamos la rúbrica con los estudiantes es frecuente que nos digan, oye, en este aspecto no me había fijado que este era un aspecto importante a tomar en cuenta. Así es. Entonces, fíjate, eso es el mostrar, el compartir los criterios y su gradación ayuda a la regulación, a la autorregulación del estudiante. Ok, tenemos una pregunta de Jaime. Toda su experiencia, se me movió un minuto. Toda su experiencia ha sido solo en educación presencial. ¿Tiene referencias para la educación virtual? ¿Alguna bibliografía en línea? Todo ha sido online. Claro, es que ¿Sabía? la Universidad Internacional de La Rioja tiene todas sus titulaciones online. Hay una pregunta más, indica excelente presentación, algunas dudas. Independientemente de la matriz que se presenta al alumno, se le presenta también los comentarios del profesor? Hombre, yo creo que esa sería, digamos, sería como el as bajo la manga del profesor. Sí sería bueno que el alumno conociera las conductas que se esperan, pero el mensaje que se le daría yo creo que no sería oportuno mostrarlo. Entre otras cosas porque, bueno, pues el alumno diría, bueno, al final pues tampoco me explicas a mí, ¿no? Si, yo creo que lo ideal es que solamente el alumno conozca hasta la segunda tabla. La tercera ya es, pues, esos trucos que tenemos como profes. ¿Sí? Sí, incluso añadiría que en el desarrollo de la práctica, en el desarrollo de la rúbrica, se van perfeccionando, se van ajustando los mensajes, se van ajustando los criterios. Bien. Y ¿Alguna que otra? Eso es curioso, a medida que se pone en marcha la propia rúbrica, es como se va validando la propia herramienta, porque a medida que vamos valorando, a lo mejor pues con una misma rúbrica evalúa un profesor una ejecución de un alumno y esa misma rúbrica la utiliza otro profesor evaluando al mismo alumno y es ahí donde podemos validar si la herramienta estuvo diseñada de forma válida, donde se mide lo que pretende medir, porque los resultados son similares entre dos profesores, ¿no? Esto ya sería, digamos, un trabajo adicional que sería muy interesante realizar, pero claro, también es cierto que en las asignaturas o en los trabajos, digamos, cotidianos,
pues solamente un profesor evalúa al alumno, no son varios los que evalúan un mismo trabajo, ¿no? Pero sí que es interesante y de hecho hay trabajos interesantes respecto a la validación de las rúbricas, claro que sí. Bien, dos preguntas más han llegado. Eh, creo importante la autoevaluación del participante. Suelo proporcionar la rúbrica primero para que el alumno se autoevalúe con una solicitud explícita de que se justifiquen su evaluación y luego y solo después proporciono mi evaluación. Sí, hay bastantes trabajos en esa dirección. Sí, Hay sí. trabajos en esa dirección y son bastante útiles. La siguiente de Adrián, las rúbricas, ¿qué beneficios adicionales le darían al docente para evaluar el proceso de aprendizaje? ¿Se podría convertir en un factor de medición para la emisión de varias ediciones del mismo curso y mejoras del mismo? Efectivamente, sí. Sí, Sí, sí puede ser. Es un recurso para mejorar, sí, es un recurso para mejorar la labor docente. Porque justo te puedes dar cuenta, uno puede darse cuenta dónde están las fortalezas del estudiante y dónde se manifiestan sus limitaciones. Entonces, bueno, ¿qué vas a cambiar allí? Vas a cambiar la labor docente eh, en función de que mejore el proceso. y la rúbrica es una forma también de evaluar el propio proceso, porque si precisamente imaginemos que el criterio 4 es donde más problemas han tenido los alumnos, donde más dificultades, porque hay muy pocos que obtienen el 2, imaginemos, y la mayoría obtienen un 1 o un 0, pues ahí es donde hay que incidir para futuras ocasiones. Es decir, bueno, tengamos especial cuidado aquí y tal, claro que puede ayudar a ir perfilando mejor la planificación misma, claro que sí. Mira, te pongo un ejemplo con los foros. Imagina una asignatura que tiene dos foros puntuables, tres foros puntuables. Se le dan las indicaciones de lo que se entiende por participar, por intervenir, la importancia de la interacción, la naturaleza de los comentarios que se esperan se hagan a los compañeros. Yo puedo entrar en un foro, dar mi opinión y listo. Pero una intervención, una participación mucho más productiva va no solo de emitir mi opinión, sino también hacer comentarios a otros participantes. ¿Qué Ok. se encuentra con las rúbricas en este sentido? Usas una rúbrica en un foro, usas la rúbrica en otro y ves cómo va mejorando la actuación del estudiante. Porque se le dice exactamente, mira, ¿qué has hecho? ¿Qué se espera? Y incluso en el mismo curso se ve el mejoramiento del desempeño. Bien. La próxima. Los felicitan por la ponencia, Hilda de Caracas, y pregunta, ¿la manera de definir criterios e indicadores varían según los autores? ¿Cómo los definen en la rúbrica que ustedes utilizan? Pues a ver, efectivamente, según el tipo de comportamiento que nosotros queramos esperar, es, es como vamos a establecer los criterios. Para nosotros, bueno, lo fundamental es situar correctamente los objetivos de aprendizaje y una vez que estos objetivos están correctamente diseñados, diríamos cuáles serían aquellos criterios que nos darían evidencia de que el alumno ha conseguido o no. Y aquí, bueno, depende, o sea, en realidad depende del tipo de trabajo que se esté evaluando, ¿no? No es lo mismo evaluar un trabajo escrito que un trabajo que se presenta de forma oral, que un trabajo que ha sido en equipo, por ejemplo. No es lo mismo evaluar un trabajo cuyo esfuerzo es quizá menor que el que puede ser un trabajo de fin de grado, un trabajo de fin de licenciatura, de fin de carrera. Es decir, depende de muchos factores el situar dichos criterios, ¿no? Y aquí una cosa buena que suelen tener las universidades grandes como es la nuestra, con un alto volumen de alumnos, es que varios profesores imparten la misma asignatura
y entre todos se fijan los criterios. Es un ejercicio de reflexión, de sistematización de las reflexiones que permite después ir mejorando también el propio sistema, porque a lo mejor hay algún criterio que no se tuvo en cuenta, que a lo mejor para futuras ediciones se puede incluir perfectamente. Es un ejercicio de reflexión en base a los objetivos que se pretenden. Bien, ok. Estimada Carmen, ¿tú quieres hacer una pregunta que has levantado la mano? Solamente quería hacer un comentario que nosotros en nuestra universidad, yo trabajo para la Universidad Internacional del Caribe, que está en Curazao, estamos empezando a evaluar el uso de las rúbricas dentro del sistema Moodle. Y nos hemos encontrado que el tema es muy amplio, que hay muchas cosas para aprender, hay muchas cosas para adoptar y estoy segura que voy a pasar toda esta información que ustedes tan gentilmente han compartido con nosotros a mis compañeros para que forme parte este material de lo que se está evaluando. Solo quería decirles eso. Y por supuesto, felicitaciones. Pues muchísimas gracias, Carmen. De verdad que me das una alegría, porque al final lo que uno hace siempre busca el compartirlo con los colegas y que al final nos ayudemos entre todos, que para eso estamos, ¿no? Y sería estupendo poder establecer, pues a lo mejor alguna línea de colaboración en este sentido, ya que, pues, estamos trabajando en las mismas líneas. Pues si no, ya nos iremos enviando correos para esto, sería súper interesante, de verdad que sí. Muchas gracias. Sí, en verdad, alegra mucho que bueno, pueda ser útil para todos, para otros colegas en otras universidades, y es justamente lo que inspira esta ponencia, esta comunicación, compartir y aprender unos de otros. Bueno, ese es el Bueno, espíritu del Congreso. Sí. Efectivamente. bueno, creo, ya preguntas no hay más, entonces en función de que no hay más, agradeciéndoles en nombre del comité organizador del tercer Congreso Virtual Mundial de e-Learning, le damos las muy buenas gracias, las muchas gracias por haber hecho esta exposición eh, y los esperamos para otro momento, los esperamos para el próximo año. Claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias también por la La invitación a todos. cuantificación de los criterios, decía Hilda, ¿verdad? No sé si Sí, sí. tenemos todavía 5 minutos por lo menos para comentarle brevemente. Coméntalo, por favor. Vale, pues Hilda, la puntuación de los criterios es una cosa que también depende de, para nosotros, ¿qué es más importante? Nosotros lo hemos hecho de la forma más sencilla, ¿no? Donde todos los criterios tienen la misma puntuación, porque es la forma sencilla y simple. También sería posible situar que cada criterio tuviera un peso determinado, mayor o menor en función también de qué tan importante puede ser o no una conducta u otra. A lo mejor para, a lo mejor para evaluar un foro, pues en algún momento dado es menos importante la claridad en la exposición, pero es más importante que se apegue, por ejemplo, al contenido de la asignatura o de la materia. Entonces, ahí podríamos situar ponderaciones para los criterios. Esa sería, digamos, una forma nueva o, digamos, distinta, más compleja para realizar la rúbrica. Es decir, la puntuación se indica también en este ejercicio de reflexión donde se piensa, ¿no? ¿Qué es más importante que haga el alumno? Si todo tiene la misma puntuación, pues perfecto, esos 5 criterios tendrán el mismo valor, como es el caso que hemos hecho nosotros. Forma parte del ejercicio de reflexión. Sí, si quieres, Hilda, te doy uno de Gmail, o si quieres, escríbemelo en el chat y te envío yo el correo. O bueno, al contrario, mira, lo pongo en el chat.
Vale, creo que es este el correo de Gmail que utilizo. También tengo cuenta de Twitter, por si a través de este medio nos pudiéramos comunicar. Es verdad que lo miro con poca frecuencia por falta de tiempo, pero sí que en Twitter también nos podemos encontrar. Sí, igualmente, cualquier consulta o lo que quieran compartir sobre el tema, tienen mi correo. Qué bien, Hilda, pues claro que sí. Copio entonces tu correo y genial. Muchísimas gracias. Ay, para quien preguntó sobre las rúbricas online, en la bibliografía tienen referencias sobre rúbricas online. No sé si quieran que comentemos alguna cosa más. Estamos en manos de los organizadores ahora. Sí, yo ya tuve la grabación, los invitamos a que salgan de la sala, que la sala se va a cerrar, y bueno, los invitamos para el próximo evento. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por por la invitación y por todo el apoyo en el desarrollo de la comunicación. Perfecto. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego, Claudio. Hasta luego, Lucía. Todos.